Muy bien, muy buenas tardes a todos los que se están conectando a esta cuarta clase del curso Lo Esencial del Liberalismo, este curso online organizado por el Centro Friedman Hayek para el estudio de una sociedad libre. Mi nombre es Matías Ilivitsky, soy el Managing Director de este centro, les doy la bienvenida y me acompaña el director académico del centro, el doctor Gabriel Zanotti. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes Gabriel. Tenemos el gusto de darles la bienvenida a ustedes y por supuesto a nuestra expositora de esta tarde, a quien voy a presentar, es la doctora Constanza Massina, quien es Fellow del Centro Freeman Hayek. Constanza tiene un doctorado en ciencia política por la Universidad Católica Argentina, ha realizado estudios de postdoctorado en el Instituto IBEI en Barcelona en política latinoamericana. Es máster en Economía y Ciencia Política por la ESEADE. Actualmente es la coordinadora académica de Demo AMLAT, Senior Fellow del think tank SESCOS, profesora de estudios de grado en la Universidad Argentina de la Empresa, UCA, y la Universidad de Buenos Aires, y de posgrado en la Universidad de Belgrano, la Universidad del Salvador y ESEADE, columnista en medios de Argentina y del exterior. Ha publicado una enorme cantidad de artículos y capítulos de libros en sus disciplinas y sus especialidades, y ha ganado el año pasado el primer lugar en el concurso internacional de ensayos Caminos de la Libertad, organizado por la Fundación Ricardo Salinas Pliego. Así que es un gusto recibir a esta gran exponente del pensamiento liberal iberoamericano. El título de su presentación de esta tarde es Liberalismo, Democracia y el Constitucionalismo Norteamericano. Constanza, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Matías. Nos faltó actualizar, porque lo más reciente es la dirección de la licenciatura en Ciencia Política en esta casa de estudios, en UCEMA. Así que muchas gracias por la presentación. Gracias también, Gabriel, Matías y Edgardo, que ahora no está en esta sesión, por organizarnos justamente este curso en un momento tan importante para Argentina y para toda la región. Agradezco a todos los que nos están acompañando en este momento, porque yo sé que competimos con cosas tan importantes como los partidos de las eliminatorias del Mundial, así que saber que ya prácticamente hay más de 230 personas conectadas para escucharnos me llena de alegría y de satisfacción enorme, repito, en un momento tan crítico para Argentina y para América Latina. Bueno, arrancamos entonces con nuestra charla y quiero hacer algunas aclaraciones iniciales, como una introducción. Podríamos decir que el liberalismo tiene como principal objetivo salvaguardar la libertad individual, pero esto no añade mucho ni explica nada sobre el liberalismo en sí. Algo distinto implicaría describir a qué refieren los pensadores denominados liberales por libertad, cuáles son sus alcances o sus implicancias. En términos generales, la libertad tiene como contracara la opresión o situaciones en las cuales una persona o grupo de personas limitan o desvirtúan la misma. Así, la historia del liberalismo es una historia de oposición a una variedad de tiranías. Y esto lo resalto, la historia del liberalismo es una historia de oposición a una variedad de tiranías. Las tiranías representan la constante histórica. También tenemos que señalar que la tiranía tampoco ha sido concebida igual en todo momento y lugar, y su comprensión requeriría cierta consideración de contexto que ahora no vamos a hacer. De todos modos, el liberalismo se enfrenta con la tiranía de uno de muchos, con la tiranía del poder ejecutivo o del poder legislativo, con la tiranía de las mayorías o de la opinión pública. Ahora sí, vamos a nuestro tema. Primero quiero comenzar pensando el aporte del liberalismo a la política. Liberalismo no es solamente liberalismo económico. No solamente hablamos de valores como la competencia, la propiedad privada o el libre mercado. También hablamos del liberalismo en términos políticos, haciendo referencia al gobierno limitado, al Estado de Derecho y obviamente a las libertades individuales y su salvaguarda. Nos preguntamos entonces cuáles son las herramientas más importantes para conjugar el liberalismo político. Cuando pensamos los temas centrales y los valores en términos de liberalismo político, repito, señalaría gobierno limitado, Estado de Derecho, libertades individuales. Ahora,
Los liberales clásicos estamos principalmente preocupados por establecer límites a la acción de los gobiernos. Somos personas más interesadas en cómo se gobierna que con quién lo hace. Desde que los individuos reflexionamos sobre la política, debatimos y escribimos sobre dos asuntos diferentes. Un tema es cómo llegar y mantenerse en el poder, y lo segundo, la otra pregunta, es cómo limitar el poder. El liberalismo intenta dar solución, respuesta a los problemas justamente que surgen del ejercicio del poder emanados de la atribución del monopolio de la fuerza al Estado. Pasando desde la Carta Magna de 1215, la Petición de Derechos de 1688, la experiencia de la Constitución de los Estados Unidos, todas han tenido por fin limitar el poder de los gobernantes. Así es como el liberalismo se levanta contra la tiranía, contra el absolutismo monárquico. Desde los discursos referidos al gobierno de Algernon Sidney al segundo ensayo de John Locke, el ethos es la preservación de la libertad individual. Entonces, desde sus inicios, el liberalismo se hace cargo del gran desafío de limitar el poder de los gobernantes e intenta dar respuestas, acercar respuestas, herramientas, soluciones al ejercicio del poder. Entonces, democracia y liberalismo dan respuesta a dos cuestiones, dos preguntas diferentes, como señalábamos recién, que son dos preguntas distintas que se hace la ciencia política, pero que al mismo tiempo se complementan y se completan. Una tenía que ver con esto, con quién debe ejercer el poder y cómo se accede al poder, lo de llegar y mantenerse. A eso da respuesta justamente la democracia, pero la segunda, ¿qué limitaciones debe tener el poder político? No importa quién lo ejerza, es la respuesta que da el liberalismo. Entonces, el liberalismo nos habla de la necesaria limitación del poder, la democracia es una respuesta, entre otras posibles, a cómo se accede al poder. Hay una tercera pregunta y es ¿qué funciones debe tener el Estado independientemente del tipo de régimen? Y esto tiene que ver con los regímenes autoritarios o democráticos. Y aquí nuevamente a lo largo de la historia del liberalismo van a aparecer diferentes respuestas, pero esto es distinto a preguntarse por la democracia y atañe específicamente al rol del Estado en la sociedad y a qué funciones en todo caso le competen. Pero volvamos entonces a cómo se limita el poder, a esta pregunta. La primera respuesta es la dispersión, la descentralización y también el control mutuo. La doctrina de separación de poderes tiene su fundamento en que la dispersión del poder va a evitar su uso arbitrario, su concentración, su acumulación, y por el contrario, la acumulación, la concentración del poder, sea en una persona, en un grupo o en una asamblea, siempre avasalla la libertad del individuo, convirtiendo al gobierno, repito, de uno o de muchos, en un aparato despótico y discrecional. ¿Cómo hacer entonces para que quien posea el monopolio de la fuerza no la utilice para invadir ámbitos que le están vedados? Entonces, este es el tema del liberalismo, el desafío de cómo limitar el poder, de cómo resguardar la libertad del individuo. Decíamos entonces que las respuestas para evitar estos abusos de autoridad apuntan a fragmentar, separar, dividir el poder de los gobernantes y a otorgar defensas y protección a los gobernados. Son mecanismos, recursos, pilares que el liberalismo clásico diseña para preservar la libertad, baluartes contra el despotismo, muros de contención contra la concentración del poder. Desde Locke y Montesquieu, pasando por Tocqueville y Bastiat, son temas que van a recorrer sus escritos y van a ser la base de su pensamiento que aquí vamos a presentar someramente. Entonces, el mecanismo por el cual los creadores del constitucionalismo liberal esperaban proteger la libertad individual fue la separación de poderes. La teoría de la separación de poderes constituye la respuesta al problema de si la acción de los gobernantes debe o no estar encuadrada y limitada por normas expresamente dictadas para el caso. La idea subyacente es preservar la libertad del individuo
Y para ello se va a distribuir el poder estatal entre distintos órganos, intentando de esta manera evitar la acumulación excesiva de poder en alguno de ellos. Es decir, repito, se trata de distribuir y controlar el ejercicio del poder político. Por otro lado, también tenemos que agregar que la democracia en clave liberal no va a justificar el uso arbitrario del poder político ni el uso prebendario y discrecional del Estado. En una obra que es muy famosa en la ciencia política, que se llama ¿Qué es la democracia?, del italiano Giovanni Sartori, el autor se va a preguntar qué cosa es el liberalismo puro y simple, digamos, el liberalismo clásico. Y el autor nos va a responder, es la teoría y la praxis de la libertad individual. Entonces el liberalismo trata de la libertad política del ciudadano contra la opresión del Estado. Es la teoría y la práctica de la defensa a través del Estado constitucional de la libertad individual. Entonces, ya sabemos que los liberales clásicos centran sus preocupaciones en cómo se gobierna. Le dan más importancia al problema de los límites que a la preocupación por los orígenes del poder. Más importancia, mayor importancia al problema de los límites del poder que a la preocupación por el origen del poder. Por debajo de esta relación subyace una fuerte convicción de que el ámbito político es solo un medio para proteger los derechos individuales, conjuntamente con una correlativa desconfianza hacia los gobernantes. Dada esa desconfianza y considerando el riesgo potencial constante de la discrecionalidad y arbitrariedad del y en el ejercicio del poder, es que la condición necesaria, el marco que hace posible esta conjunción de protección de la libertad, es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa que todas las acciones del gobierno están limitadas por reglas establecidas y anunciadas previamente. Reglas que permitan prever con certeza la forma en que las autoridades utilizarán sus poderes de coerción y que de esa forma nos permiten planificar nuestra vida, nuestra actividad individual. El Estado de Derecho se va a ver plasmado en las fórmulas del Rule of Law, que lo traducimos como gobierno de la ley, pero ley con mayúscula, y en la fórmula de Government Under the Law, también con ese law en mayúscula, como gobierno bajo la ley. Esto tiene dos implicancias, dos consecuencias. La idea es que la ley, esa ley, repito, con mayúsculas, excluye el ejercicio del poder arbitrario. Y segundo, la igualdad ante la ley y la sujeción a la misma es tanto para los gobernados como para los gobernantes. A mí me gusta mucho citar acá una definición de Hayek cuando indica que el Estado de Derecho, en el sentido de primacía de la ley formal, es la ausencia de privilegios legales para las personas designadas, lo que salvaguarda aquella igualdad ante la ley que es lo opuesto al gobierno arbitrario. La cita textual es: nada distingue con más claridad las condiciones de un país libre de las que rigen en un país bajo un gobierno arbitrario que la observancia en aquel de los grandes principios conocidos bajo la expresión Estado de Derecho. Despojada de todo su tecnicismo, significa que el Estado está sometido en todas sus acciones a normas fijas y conocidas de antemano. Normas que permiten a cada uno prever con suficiente certidumbre cómo usará la autoridad en cada circunstancia sus poderes coercitivos y disponer los propios asuntos individuales sobre la base de este conocimiento. Entonces, pensando la interacción entre liberalismo, democracia y Estado de Derecho, Mises sostuvo en alguno de sus escritos que democracia sin liberalismo es una forma vacía de sentido. La democracia liberal, entonces, es un complejo andamiaje institucional que va a heredar de la tradición, justamente de la tradición liberal, los elementos que la definen, que son los elementos fundantes del liberalismo. El respeto por los derechos de los individuos, entendidos como libertades básicas, los mecanismos de frenos y contrapesos, la temporalidad en el ejercicio del poder, la rotación en cargos públicos y la transparencia, así como la rendición de cuentas de los gobernantes.
En esta concepción de la democracia, ningún actor tiene jamás en sus manos todo el poder por un periodo de tiempo indefinido, ni tiene la oportunidad de ejercerlo sin control ni contrapesos. En la genética de esta tradición está el respeto por quien piensa diferente. Y el Estado de Derecho es la condición necesaria de este andamiaje. Y el gobierno, el gobernante, no puede hacer y deshacer la ley a su antojo, sino que la ley, nuevamente esta ley con mayúsculas, está por encima de aquel. Mi director de tesis doctoral fue Mario Sarrafero, que para el año 2013 dio una conferencia muy linda en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, que siempre me gusta recordar. Y en aquella conferencia, el doctor Sarrafero decía que la confluencia de las dos corrientes en los regímenes contemporáneos ha dado lugar a la democracia liberal que conserva elementos de estas corrientes y que se expresan a través de los siguientes engranajes esenciales que hacen al buen funcionamiento de una república: el mecanismo efectivo de división de poderes, la rotación en los cargos públicos, la publicidad y la transparencia en los actos de gobierno y la responsabilidad política de los gobernantes. Entonces, repito, el Estado de Derecho es el marco necesario, la condición sine qua non de esta democracia liberal. Sin Estado de Derecho, la democracia se transmuta en autocracia. El respeto a la ley, entonces, es el requisito básico de nuestra convivencia social. Y las normas jurídicas deben ser acatadas por todos los ciudadanos y con más razón por aquellos que tienen las funciones de dirección y administración de la cosa pública. Por lo tanto, para la mirada liberal, es imposible concebir un diseño institucional en el que prime una forma ilimitada de democracia y a un gobierno que no esté sujeto por el Estado de Derecho. Nos resta agregar que la democracia liberal tiene una aspiración normativa. En este sentido, la democracia liberal se va a traducir en principios tales como el pluralismo, la igualdad ante la ley, la libertad individual, el control judicial sobre el poder ejecutivo, el control del poder legislativo sobre el poder ejecutivo también. En este sentido, en apretada síntesis, vamos a encontrar todo aquello que hemos dicho hasta este momento, en tanto preservación de libertades, mecanismos de frenos y contrapesos, transparencia, rendición de cuentas, etc. Ahora bien, si la libertad se da dentro de la ley, ¿qué ley? La necesidad de un gobierno como garante de la libertad y al mismo tiempo un gobierno limitado que se someta a la ley abre un dilema de difícil solución. Al menos así lo señalaba Madison en el Federalista 51, y abro la cita. Pero ¿qué es el gobierno sino el mayor de los reproches a la naturaleza humana? Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, salían sobrando lo mismo las contralorías externas que las internas del gobierno. Al organizar un gobierno que ha de ser administrado por hombres para los hombres, la gran dificultad estriba en esto. Primeramente, hay que capacitar al gobierno para mandar sobre los gobernados y luego obligarlo a que se regule a sí mismo. El hecho de depender del pueblo es, sin duda, el freno primordial indispensable sobre el gobierno, pero la experiencia ha demostrado a la humanidad que se necesitan precauciones auxiliares. Cierro la cita. Esta idea de la libertad en la ley abre la pregunta sobre el mecanismo bajo el cual las leyes se crean y sancionan, puesto que siempre es posible vivir bajo una ley tiránica o que amenaza nuestra libertad. Entonces, ¿podríamos considerar una ley cualquiera que limite nuestras libertades? Estas preguntas serán recurrentes en los siglos siguientes con pensadores como Bastiat o Spencer, y más tarde en el siglo XX también con Hayek. Spencer, en el siglo XIX, fue uno de los primeros en advertir este tipo de transformaciones en su libro El individuo contra el Estado, que es de 1881. Advertía con gran precisión allí el avance del gobierno en la vida de las personas a partir de un incremento de la actividad legislativa. ¿Cuál es la razón de este avance? Y
El autor se respondía, Spencer respondía: los liberales han mirado el bien del pueblo, no como un fin indirecto, resultado de la supresión de trabas, sino como un fin que debe ser directamente perseguido. En este sentido, hay que hacer una nota y destacar que Spencer consideraba que los liberales de su época habían devenido en conservadores al pasar de un sistema de cooperación voluntaria a un sistema de cooperación obligatoria, y que la cooperación obligatoria se manifiesta en la utilización de la coacción estatal para imponer metas o comportamientos a los individuos que de otra manera no aceptarían. Esto es restringir la esfera bajo la cual los ciudadanos son libres de la injerencia estatal a través de nueva legislación. En la misma sintonía, el economista francés Frédéric Bastiat, también en el siglo XIX, en su famoso texto La Ley, señalaba que, abro cita: la ley pervertida, la ley y tras ella todas las fuerzas colectivas de la nación. La ley, digo, no solamente apartada de su finalidad, sino que aplicada para contrariar su objetivo lógico. La ley convertida en instrumento para todos los apetitos inmoderados, en lugar de servir como freno. La ley realizando ella misma la iniquidad de cuyo castigo estaba encargada. Ciertamente se trata de un hecho grave si es que existe y sobre el cual debe ser permitido llamar la atención de mis conciudadanos. Cierro cita. Las observaciones de Bastiat y de Spencer nos permiten entonces reflexionar sobre ese corrimiento de la ley y su significado. Entonces, tenemos que recordar que desde los primeros pensadores liberales como John Locke, la ley reviste un carácter general y debe estar al servicio del bien general. ¿Y por qué se ha pervertido el significado de la ley? Bastiat nos va a dar dos causas principales: el egoísmo carente de inteligencia y la falsa filantropía. Respecto de la primera causa, el egoísmo carente de inteligencia, el francés va a señalar que los hombres tienen una tendencia a huir de todo aquello que les produce malestar y que para ello son precisos elementos y recursos que permiten satisfacer las condiciones materiales para la manutención de la vida, así como también elevar su calidad. El trabajo es un medio para lograr estos recursos, pero al mismo tiempo es una actividad fatigosa. De allí que apropiarse del fruto del trabajo ajeno, del fruto del trabajo de terceros, aparece como una potencial solución. Frente a esto, podría objetarse que mientras exista la ley, existe un resguardo a la propiedad privada. Sin embargo, Bastiat nos va a recordar que toda ley requiere de un proceso de sanción y con ello de un órgano creado a tal efecto. Y entonces aquí emerge la primera perversión. Y el economista decía: cuando la expoliación está organizada por la ley en beneficio de las clases que la dictan, todas las clases expoliadas tienden por vías pacíficas o revolucionarias a tener alguna participación en la confección de las leyes. Voy a volver a leerles la cita. Cuando la expoliación está organizada por la ley en beneficio de las clases que la dictan, todas las clases expoliadas tienden, por vías pacíficas o revolucionarias, a querer tener alguna participación en la confección de las leyes. Por otro lado, Bastiat va a decir que la expoliación legal, producto del egoísmo, posee un ropaje que le permite reproducirse y extenderse: la falsa filantropía. La falsa filantropía no es más que la expoliación generalizada bajo la presunción de desarrollar el bien común. Aquí una nueva coincidencia con Spencer. El pensador inglés considera que hay una opinión muy preconizada y que siempre ha prevalecido, según la cual todo mal social puede ser remediado y debe ser por unos u otros. Esta creencia es errónea, decía Spencer. En virtud de esta creencia, se han establecido remedios para males sociales que no tienen en cuenta las causas y que imponen soluciones que solo perpetúan los males. Al mismo tiempo,
A medida que aumenta la intervención gubernamental, más se robustece el pensamiento de su necesidad y con más insistencia se pide su extensión. De esta manera aparece entonces un círculo vicioso donde la pervención de la ley para alivianar las situaciones particulares genera resultados adversos y con ello la necesidad de una nueva intervención y la falsa creencia que es el propio accionar de la legislación lo que reduce los males y no su causa. Vuelvo, aparece este círculo vicioso donde la perversión de la ley para alivianar situaciones particulares genera resultados adversos y con ello la necesidad de una nueva intervención con la falsa creencia que es el propio accionar de la legislación lo que va a reducir los males y no su causa. De ahí entonces que Spencer considere toda legislación como un ataque a la vida de los hombres. La solución de Spencer parecería bastante sencilla. La asociación política no debe asumir más fines de los que han sido establecidos en el momento de su creación. Cualquier fin no especificado es un fin que no debe ser asumido, o bien que la legislación no debería tener objetos de otra índole más allá del bien general. En el siglo XX, Friedrich Hayek va a retomar estas ideas. Y el pensador austríaco también va a reflexionar sobre el impacto de los gobiernos en la vida de los individuos. Según Hayek, la legislación, abro cita, la legislación o creación deliberada de las normas ha sido justamente calificada como una de las intervenciones humanas de más profundas consecuencias y vastos efectos, más aún de lo que fueran el descubrimiento del fuego y de la pólvora. Cierro cita. Detrás de la legislación y principalmente de la figura humana capaz de crear leyes, el legislador, está la presunción de que a través de la regulación de conductas de los seres humanos va a estar la posibilidad de alcanzar fines en particular. Entonces, en el siglo XX se va a profundizar estos males que Spencer y Bastiat habían advertido. Esa planificación a través de la legislación va a implicar, en palabras de Hayek, la dirección centralizada de toda actividad económica según un plan único que determine la dirección explícita de los recursos de la sociedad para servir a particulares fines por una vía determinada. En otras palabras, entonces, el problema va a radicar en el ensanchamiento de las funciones gubernamentales y la creencia de que la mente humana es capaz de prever y articular medidas tendientes a disipar ciertos males sociales. Al mismo tiempo, es una consecuencia de un mal entendimiento del significado de la ley y un desvío de la división de poderes. En palabras de Hayek, si quien decide sobre cuestiones particulares puede dictar cualquier ley para el fin que estime oportuno, es claro que no respeta el ideal del imperio de la ley. El imperio del derecho solo se preservará si la propia mayoría, en el momento en que legisla sobre cuestiones particulares, está ligada por normas que no puede cambiar ad hoc. Se los vuelvo a contar. Si quien decide sobre cuestiones particulares puede dictar cualquier ley para el fin que estime oportuno, es claro que no respeta el ideal del imperio de la ley. El imperio del derecho solo se preservará si la propia mayoría, en el momento en que legisla sobre cuestiones particulares, está ligada por normas que no puede cambiar a placer, ¿no? Ad hoc, a piacere, diríamos. Entonces, el límite al gobierno va a pasar por la propia ley que debería acotar sus funciones y que incluso no debería poder cambiarse o modificarse. Al mismo tiempo, los gobernantes deberían encarnar esos intereses generales y no intereses particulares, y tratando de evitar cosas tales como la justicia social o abrogarse funciones que no les son propias. El problema de la planificación y la intervención de los gobiernos responden a una corrupción respecto de las funciones originales que poseían los gobiernos.
y que al mismo tiempo indican que las barreras erigidas por el liberalismo clásico parecen en este siglo XXI ser insuficientes. Empero, a pesar de haber cambiado los contextos y la forma en la cual se dan las interacciones sociales, la necesidad de limitar el accionar de los estados sigue vigente. La ley como norma general de conducta continúa siendo la herramienta más efectiva. Al mismo tiempo, la filantropía no debe ser algo general, sino que debe y puede ser dejado en manos de los propios privados. Después de todo, y como señala Hayek, del virtuoso defensor de un solo ideal al fanático, con frecuencia no hay más que un paso. Se las voy a volver a leer. Del virtuoso defensor de un solo ideal al fanático, con frecuencia no hay más que un paso. Entonces, voy a resumir acá lo que podríamos llamar este decálogo del liberalismo político, que va a comprender el Estado de Derecho, las libertades individuales, la igualdad ante la ley, el gobierno limitado, el respeto al que piensa diferente justamente, la temporalidad y la alternancia, el pluralismo, la rendición de cuentas, entendida como respondibilidad de los gobernantes, y la transparencia. Creo que acá estamos puntualmente en horario, Matías, como para tener tiempo para preguntas y no aburrirlos demasiado. Creo que estuve justa con Lo has nuestro estado, tiempo lo has estado, de Constanza. exposición. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, hay realmente ya montones de preguntas, montones de comentarios y bueno, mucha gente entusiasmada con esta posibilidad de interactuar ahora en la parte de preguntas y respuestas. Así que te hago la primera. Tengo una de Federico Valls. Buenas noches, Federico. Federico es un gran participante de los eventos de la UCEMA. Te dice, hace poco un periodista de Estados Unidos dijo que no hay tiranía ni dictaduras en dicho país gracias a la libre portación de armas. Te pregunta si vos coincidís con esto. Bueno, gracias, Matías. Eh, yo, ¿cómo hago? Puedo dejar así las preguntas porque las estoy viendo junto con vos. No sé cómo ponerlas al Sí, costado. Ok, listo. Podés ok, administrar como prefieres perfecto. entonces. Sí, no, no Así. me va muy bien, vos sabés, con las tecnologías. Eh, y te iba a decir, creo que tenemos que parar la grabación. Por supuesto, tenés razón. Recordatorio. Muchas gracias.